Muy buen día, Juan, y buen día a quien nos escucha. Pues en esta ocasión, mi comentario es sobre la propuesta de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum. Semanas atrás prometió en dos ocasiones el envío a- al Congreso y no lo hizo. La semana pasada comprometió esta fecha eh, y como Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, y pensamos pues que ojalá pues, cumpla con lo que había prometido y sí llegue la iniciativa de ley a la Cámara de Diputados. Y retomo algunas ideas de un artículo de la doctora María Amparo Casar, especialista temas electorales sobre la reforma. En particular, pues pienso yo, como otros pensamos, no soy el único analista político que piensa en estos términos de que pues la reforma al final es una propuesta del propio presidente López Obrador. La presidenta actual pues tuvo el encargo de poner el segundo piso a una casa ya diseñada, se le entregaron los planos y la maqueta de lo que debería de hacer en el diseño de López Obrador. Entre otras cosas, le tocaba que sacar adelante la reforma del Poder Judicial, este desastre gigantesco que ahora vivimos, y también sacar la reforma electoral. Un primer elemento que anota la doctora Casar, pues es que no se trata de una ley que haya sido consensada con la oposición. Eso ocurre en todos los países del mundo y así ocurrió en México, que una ley electoral tiene que ser consensada con las fuerzas que participan en ella para que esté creíble, legítima. Este no ha sido el caso, es una ley unilateral, solo viene desde el lado de la presidencia de la República. En todo caso, se discutió con los aliados, con el PT y con el Verde, y bueno, queda oscuro cuál fue al final, si hubo acuerdo o no hubo acuerdo, y cuál podría ser la posición de estos dos partidos una vez que llegue la ley. Segundo, que si bien la presidenta en la semana pasada hizo un punteo de la ley en un PowerPoint que expuso en 10 elementos, aunque pues no conocemos la totalidad de la ley. Uno de los elementos de su propuesta es que las cúpulas de los partidos no eligieran a los plurinominales, no tuvieran como una participación mayor en la elección de los candidatos, sino que esto fuera decisión del pueblo. Pues la doctora Casar demuestra que eso es pura ficción. La reforma, tal como lo planteó la presidenta en este punteo, pues da posibilidad de ganar prácticamente en automático las 2/3 partes del Senado, con la formulación de quitar el cuarto senador, y se quedaría entonces con la posibilidad incluso de la oposición ganase mayoría en la Cámara de Diputados, pues de siempre desde el Senado poder no aprobar las reformas que pudieran aprobarse en la Cámara de Diputados. En la idea de la disminución del dinero, tanto para el INE como para los partidos, pues entonces se abre el espacio para que haya mayor participación de dinero ilegal del propio gobierno, en particular en favor del partido en el poder, sea ahora Morena y en otro caso en otro partido, del crimen organizado y también de intereses particulares privados en determinadas zonas del país. Se disminuye claramente la posibilidad y la certeza del proceso, de cómo son los resultados, cuando en la propuesta está quitar el PREP y está pues conteo de preliminar tan bien diseñado, tan sólido que hoy tiene México, y que en la propuesta de la presidenta está que se quite. Y la doctora Casara anota pues que hay una serie de cosas que no pronunció la presidenta en este punteo, como la sobrerepresentación, cómo entender la sobrerepresentación del 8% que viene en la Constitución, pero que Morena la interpretó en la
pasada elección como el 24%, no el 8%, tampoco nada cómo combatir la participación del crimen organizado en los procesos electorales, tampoco nada de cómo sancionar la violación de la ley electoral, de cómo fortalecer la autonomía del Instituto Nacional Electoral, la posibilidad de la acción real libre y autónoma de los consejeros que integran el instituto. Bueno, esa sería un poco la panorámica crítica y todo parece ser con lo que ha dicho la presidenta en las mañaneras, lo que han dicho ciertos funcionarios del partido de Morena y también funcionarios en el gobierno, que estamos en presencia de una ley claramente regresiva, no una ley que apuntale un proceso de apertura todavía más democrática, sino todo lo contrario, Juan. Sí, a ver, creo que hoy si no hay algún cambio de última hora y efectivamente llega esta propuesta a la Cámara de Diputados, por fin conoceremos realmente qué es lo que está proponiendo, qué es lo que va a proponer la presidenta Sheinbaum o López Obrador, como piensas tú y creo que pensamos muchos mexicanos. De ser ciertas estas teorías, pues estaríamos, creo, a mí me parece que estaríamos retrocediendo democráticamente pues unos 40 o 50 años, quitándole dinero al INE, quitándole pues ese dinero que le da, esos recursos, ese presupuesto que le da autonomía, quitando herramientas tan importantes y que dan certeza de los resultados como es el PREP, dándole otra interpretación a estos temas de la sobrerepresentación, a las representaciones plurinominales, de manera que pues hoy, repito, se van a quitar las dudas si hay una reforma que vaya a impulsar más la democracia en este país o si, como pensamos muchos, vaya a ser una reforma a modo para Morena y pues para Morena, porque sus aliados no están muy de acuerdo, Rubén. Así parece, Juan, sí estaríamos dando un brinco hasta antes de las reformas de 1977, cuando empezó el proceso de apertura democrática lenta por muchos años, que culmina en el 2000, que pudimos seguir caminando hasta el 18, cuando llega López Obrador y empieza este proceso de regresión que ahora se formularía de manera contundente con una nueva ley electoral que favorece definitivamente al oficialismo y daña a los opositores que pretenden también participar en el marco de una ley clara. Y insisto, ocurre en todos los países del mundo que las leyes electorales se construyen en el consenso, y así ocurrió en el largo proceso de la transición mexicana, y pues en este gobierno autoritario que queda muy claro demostrado con esta iniciativa, que es unilateral, solo es de la presidenta de la República, no hubo parlamento abierto, no hubo ninguna posibilidad de discutir de la oposición, insisto, solo PT y Verde, que no sabemos al final cómo habrán de votar por lo que se filtró en la prensa de las reuniones que tuvieron con la secretaria de Gobernación, en la cual participó también la presidenta de Morena. Pues no llegaron a ningún acuerdo, porque al final esta ley pues a ellos mismos les perjudica, los toman como oposición, y en razón de esto pues se trata de marginarlos, de hacerlos un lado. Pues vamos a ver, pues la ley que según la intervención de la presidenta es una demanda del pueblo, es la ley que el pueblo de México quiere, pero pues si no se le consultó al pueblo, ¿cómo va a ser la ley que el pueblo quiere? Es puro discurso propagandístico, ideológico, autoritario, como en muchas ocasiones la presidenta tiene un discurso de corte claramente autoritario, no democrático. En el discurso de las mañaneras se revela un personaje autoritario, no democrático, y esta ley pues
es una expresión de ese autoritarismo instaurado desde el régimen del presidente López Obrador, el cual ella es seguidora, no tiene un proyecto original, a ella, insisto, le dieron la maqueta de la casa con los planos de la segundo piso de la transformación diseñado por López Obrador, y ella nada más instrumenta y aplica las órdenes que recibió desde mi punto de vista, Juan. Sí, sin posibilidad de ejercer o de desarrollar ella misma no solamente un proyecto de reforma electoral, sino un proyecto de país. Creo que cada vez va quedando más claro eso, Rubén. Pues seguramente la próxima semana estaremos hablando de esto que se estará dando a conocer hoy, que habrá que leer de manera muy detenida y entender. Por supuesto, a partir de lo que veamos que quiere o que propone la presidenta, pues confirmar, me parece que no nos va a quedar más que confirmar hacia dónde quiere llevar los procesos democráticos de este país, Rubén. Y nada más terminar con algo que tú dijiste, Juan, antes. Los politólogos, los analistas, pues podemos considerar que todavía si el PT y el Verde no votan, el Morena por sí mismo no tiene la mayoría absoluta para modificar la Constitución, y pues podría terminar en un gigantesco fracaso para la presidenta, porque no pudo sacar adelante la reforma de ley electoral que le ordenó López Obrador sacar. A reserva, por supuesto, Rubén, que como cuando la reforma judicial le saquen a los Yunes y a todos esos personajes sus expedientes criminales y pues se los pongan enfrente y decir, oye, pues tú dinos qué es lo que quieres que hagamos. Gracias, Rubén Aguilar, como siempre. Gracias a ti, Juan, y a quien nos escucha. Buen día. Gracias, 7 de la